Mi hermano, siempre tenemos motivos suficientes por lo cual agradecer al Señor. Y de esos motivos también es importante dar gracias a Dios porque tenemos un lugar donde congregarnos, un lugar donde servir, un lugar donde orar, un lugar donde aprender juntos de la palabra del Señor. Y por eso estamos aquí, dando continuidad a la serie Grandes Personajes Bíblicos y Acontecimientos Bíblicos. Y apenas estamos comenzando. Hoy vamos a ir al capítulo 4 del libro de Génesis. ¿Alguien tiene problema para encontrar este libro? Ay, gloria a Dios. Entonces estamos bien que este es el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Y la historia de la semana pasada, donde hablamos sobre Adán y Eva, hoy vamos a tener apenas una continuidad, porque la palabra de Dios siempre nos va a instruir, siempre nos va a ayudar, siempre va a servir para guiar nuestros pasos de la mejor manera. Miremos qué dicen los primeros 16 versículos de este capítulo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Dios bendiga su palabra. Muchas preguntas pueden surgir de este pasaje y tal vez yo no voy a tener hoy todas las respuestas para él. Pero encontramos que Dios en el capítulo anterior, por medio del escritor de estos primeros libros de la Biblia, nos hizo saber que ya Adán y Eva estaban fuera
del Edén. Es decir, tenía Dios acceso a ellos, Dios había buscado sus vidas, les había hecho un sacrificio, les había puesto ropa de piel, de cuero. Y este es el primer registro que Dios ha querido que nos llegue a nosotros de esta historia familiar y universal. El primer registro del nacimiento de una persona que nació diferente, porque sus papás fueron algo diferente en su manera de existir. ¿No creen ustedes? Dios creó a Adán y Dios de Adán crea también a la mujer. Y ahora es el primer nacimiento que se registra aquí de ellos dos, de la manera en que nosotros conocemos que son los nacimientos normales, ¿verdad? Dios le había prometido a Eva que de la simiente de ella, Él iba a levantar a quien iba a herir a su enemigo. Posiblemente Eva se preguntó si Caín, este hijo al que ella dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón, y eso significa el nombre Caín, adquirir, ella pudo haber dicho, este es el hijo de la descendencia del cual me vas a levantar para yo mirar cómo se cumple esa promesa de que de él va a venir el que nosotros conocemos como Mesías. Pero no fue así. Dice que Adán conoció a su mujer. Eso de conocer significa que se acercó a ella, que tuvo relaciones íntimas con ella, de hombre y mujer. Siempre que usted encuentre ese verbo conocer en la Biblia, trata de eso. Y también es una manera que nos muestra cómo es importante en los matrimonios conocerse. No es pasar años por pasar años. Es que si usted mire a su esposa, ya usted sepa qué necesidad tiene. Si la mira triste, si la mira alegre, sepa que el varón, ¿qué debe hacer? Tratar como vaso frágil a su compañera, a su esposa. Y la mujer, ¿qué debe de hacer? Si lo mira medio flaco, la pancita para adentro, sepa que hay que buscar comidita. Bueno, las que cocinan más, las que tienen esos dones, pero también hay cosas que Dios nos demanda en ese conocimiento mutuo. Esto pasó con aquella pareja que seguramente se había tenido que reconciliar, porque cuando Dios presenta a Eva delante de Adán, ¿qué dijo él? ¡Qué extraordinaria maravilla has puesto delante de mí! Estoy parafraseando, pero créame que él dijo algo más especial que eso. Pero una vez que pecaron, ¿qué dijo Adán? Esta que me diste es la culpable de todos mis problemas. Prácticamente dijo eso. Pero en este capítulo, después que los dos fueron confrontados por Dios, dice que ahora hubo otra vez un acercamiento entre ellos. Qué bueno. Gloria a Dios. Porque de eso también podemos aprender nosotros. Siempre que tenemos vida, hay esperanza. Aún en una catástrofe, Dios puede unir los matrimonios. Y aquí nace este joven, Caín, el primer descendiente de ellos, hermano mayor. Y de alguna manera que tú y yo tal vez no entendemos, Dios les hizo saber a ellos la necesidad y la importancia y posiblemente la obligación de dar ofrendas a Él. Ese es el término que se ocupa en el original, ofrenda. Es decir, ya Dios les había enseñado lo que era el sacrificio. Cuando mató un animal, que no se nos dice cuál era, y les hizo una vestimenta diferente a la que Adán y Eva tenían, y eso está tomando un simbolismo grande para nosotros de que es necesario que para que haya perdón de pecados, tiene que haber un sacrificio. Y la ofrenda que es, en este tiempo, de alguna manera, Dios les había instruido, les había enseñado que era necesario traer una ofrenda a Él.
Ya estábamos en la era, usted no pregunte ahorita, no me lo pregunte a mí, pregúntele a mi esposo después o al pastor Trey. Estábamos en la era paleolítico, aquí pasamos después a la neolítica, aparecen el ganado, ya no pasamos de la pesca a la recolección, ya pasamos a ver otros usos. Aquí tenían esta familia, Caín, que dice que era, se dedicó a ser, ¿qué cosa? Labrador de la tierra. Era un campesino. Pero también tuvo un hermano, Abel, que aunque su origen de ese nombre todavía no, algunos no encuentran que está bien definido, este hermano Abel, el segundo hermano, el segundo hijo, se dedicó a criar ovejas. Entonces los dos presentan una ofrenda a Dios. Me gusta ver cómo estos padres enseñaron a sus hijos a llevar ofrendas a Dios, a tener y cultivar una relación con Dios, de que también pudieran identificar la voz de Dios. Me gusta de estos padres que le enseñaron un oficio posiblemente a sus hijos. No cualquiera puede ser pastor de ovejas, no cualquiera puede labrar la tierra y que le dé fruto, mas ya no estaban en el Edén. ¿Y qué dice esta historia en los primeros 5 o 6 versículos? Que quiero destacar contigo la importancia de una adoración genuina al Señor. Ese es mi primer punto. La importancia de una adoración genuina. Porque la adoración tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos y damos para Dios. Tiene que ver con un estilo de vida. La adoración a Dios no es solamente hoy domingo. Y la ofrenda es parte de la adoración a Dios. Algunos dicen, yo no diezmo porque eso es en el Antiguo Testamento. Aquí todavía no habían leyes escritas. Y tú no tienes que esperar, ni yo, a que exista una ley escrita que te mandate a que debemos de dar a Dios honra, gloria y todo lo que Él nos ha dado. Eso es lo primero que yo aprendo aquí de una adoración genuina. No había una ley escrita, pero Dios está recibiendo con agrado la ofrenda de uno de los dos que fue a ofrendar. Vamos a ver por qué será esto. Dice en el versículo 4:3, aconteció, dice, andando el tiempo, ayúdeme allí, Cristian, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Esa frase que está ahí dice, aconteció andando el tiempo. Pudieron haber pasado muchos años. Muchos años. Usted anote todas las preguntas que le vengan a la mente, que eso me gusta, que usted se meta en la historia y usted diga, pero ¿y esto no encaja con esto? ¿Pero y esto qué quiere decir? ¿Pero y por qué habrá dicho esto? Ya eso es otro nivel que usted está leyendo y está buscando comprender el texto. Eso es muy bueno. No importa si usted tiene dudas, eso es parte del aprendizaje. Entonces dice, Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra, porque eso era en lo que él trabajaba. Seguro que él compartía con su hermano. El hermano le daba una ovejita, él le daba unos mangos, él le daba unos chayotitos, seguramente. Dice que Abel también trajo, ¿de dónde? De los primogénitos de sus ovejas. Lo más, ¿qué dice? Lo más gordo de ellas. Lo mejor. ¿Y qué dice? Mire, preste atención aquí conmigo. Miró Jehová con agrado a Abel. Antes que la ofrenda, Dios miró con agrado al que la trajo. Eso es parte de la ofrenda. Por eso tú y yo somos parte de la ofrenda a Dios. Nuestra vida, ¿será que Dios la mira con agrado? Que cuando ponemos el sobrecito, cuando ponemos el dólar, los 10 o los 20 dólares, eso va incluido el dinero, pero nuestra vida tendrá olor fragante delante de Dios.
Dice, miró con agrado a Abel. Y después dice, ¿qué más dice? Y a su ofrenda. Y después dice un pero. Cuando hay un pero, ¿qué hacemos? Buscamos una lupa a ver qué viene después de ese pero. Pero no miró con agrado ¿a quién? ¿Qué miró primero Dios? ¿La persona o la ofrenda? A la persona. ¿Qué me dice eso a mí? ¿Será que era que no estaba bien bañado, que no estaba bien vestido, que no habló bonito? ¿Será que no cantó bonito? Ustedes que conocen a Dios, ¿aló? ¿Qué será eso? Ustedes que conocen a Dios, ¿será que Dios se impresiona con nuestro vestido, con nuestro peinado? Pregunto yo, ¿con qué tú y yo podemos impresionar a Dios? Déjame decirte que tú y yo podemos impresionar a Dios con nuestra fe. Que cuando no veamos algo que queremos ver, podamos creerle. Que Él tiene poder para cambiar un diagnóstico médico. Que Él tiene poder para proveernos aún cuando no tenemos ni trabajo. Que cuando no tenemos para una medicina, Él es bueno y provee. Que cuando no sabemos qué hacer en un conflicto de cualquier tipo, Él puede poner su mano, calmar las tempestades y ayudarnos. Hay que tener fe y decirle, Señor, aunque yo no miro, aunque yo no tengo, yo creo que soy tu hija, que soy tu hijo, que tú me amas y que tú me vas a abrir una puerta y que tú me vas a levantar de esto. Entonces Dios dice, oh, la situación de esta persona está fea, está aquí preso, está aquí sin salida y está creyendo que yo le puedo ayudar. Entonces ahí, ¿qué estamos haciendo? Impresionando a Dios. Bueno, es un ejemplo, ¿verdad? Si usted lo hace genuinamente, yo quiero decir, bueno, y la Biblia lo dice, que sin fe es imposible, no es sin café. Eso que decimos sin café es una broma que me gusta mucho. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La ofrenda es una cuestión de fe. El vivir de manera que le podamos agradar a Dios es una manera de expresar nuestra fe. Definitivamente. Lo que tú y yo hacemos, aunque nadie nos mire, Dios sabe lo que hacemos y Dios sabe las intenciones de nuestro corazón. Dios sabe por qué lo hacemos y por qué no. Si es que no tenemos fe, si es que no queremos honrarle, si es que no es nuestro Dios. Pero dice que miró con agrado a Abel, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Caín? Aquel que era el hermano mayor destinado a cuidar a su hermano menor, seguramente con el que la mamá tuvo sueños y que quería algo diferente para él. ¿Qué pasó con Caín? Aquel que de su descendencia pudo haber venido el Mesías porque era el primogénito. ¿Qué pasó con él? ¿Cómo se dio cuenta Caín que Dios no le había mirado con agrado? Hay algunas citas bíblicas que yo busqué para compartir contigo en esta mañana. ¿De qué nos dice la Biblia del por qué no habrá visto Dios con agrado la ofrenda de Caín? Encontré algunas pistas, pero a veces yo sé que Dios no siempre nos deja saber las limitaciones o las debilidades de otros. Es algo que Él trata de manera personal con cada uno. Pero algo encontré en algunos pasajes y el primero está en Éxodo 23:19, que dice que tiene que ver con las costumbres de aquel que vinieron después. Dice, las primicias
son los primeros frutos de tu tierra, traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Eso dice Éxodo 23, 19. Las primicias de los primeros frutos de la tierra. ¿Y qué dice que hizo Caín? Trajo del fruto de la tierra, pero no nos dice que eran de las primicias. La actitud, es decir, voy porque todo el mundo va, voy para que me miren, pero no trajo lo mejor a Dios, no trajo lo primero a Dios. Dice en la primera carta de Juan, no en el Evangelio de Juan, en la primera carta, porque hay 3 cartas en el Nuevo Testamento que escribió Juan. Dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12. Se hace un comentario sobre Caín. Y el autor está hablando en esa carta sobre el amor. Qué interesante, ¿verdad? Dice, voy a buscarlo, leer lo mejor de aquí de la... Usted lo puede buscar ahí también. Dice la primera carta de Juan, capítulo 3, es el número más grande, versículo 12, el número más pequeño. Está hablando del amor y dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Este escritor no conoció a Caín, no estuvo allí. ¿Cómo podría saber esto? Bueno, algunas posibilidades por qué el autor del Nuevo Testamento, miles de años después, pudo saber esto. Es porque primero, en nuestra Biblia se da el hecho y después viene lo que se llamó tradición oral. En la tradición oral, después va tomando forma y pasa a la tradición escrita. Pudo haber sido que de tradición oral pasó esto a generaciones. Yo pienso que fue el Espíritu de Dios quien inspiró a cada autor de la Biblia, incluyendo a este llamado Juan, en la primera carta de Juan, quien le revela y le hace conocer cuál fue el problema que pasó allá con Caín. Dice que sus obras eran malas, que mató y asesinó a su hermano. No es decir que no pudo controlar la ira, no está diciendo eso, porque en un momento de ira usted tira un caldero, una olla, un zapato, la chancla voladora. Usted dice cosas que tal vez no debió y usted se arrepiente. Pero este caso fue muy parecido a lo que miramos ayer, que pasó en el atentado que pasó y que miramos. Algo premeditado. ¿Sí o no? Porque dice, andando el tiempo y fueron al campo y el hermano lo invitó al campo y lo mató. No fue que le dijo, tú, ¿por qué hiciste esto? No. Mi hermano, mi hermana, esto de la adoración a Dios es algo muy serio, que es necesario que lo estemos considerando seriamente en nuestra vida. Seriamente, porque esta historia no está aquí para que conozcamos una historia más de los hijos de Adán y Eva. Esta historia está aquí en nuestra Biblia para que tú y yo hagamos un alto en el camino y aprendamos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Y aprendamos a tener comunión de verdad con el Señor. No nos mintamos unos a otros. La otra, les dije 2, ¿verdad? Les dije 3 nada más. Pero bueno, vamos a dejarlo en esas 2. La ofrenda que nosotros traemos delante de Dios debe de tener buena intención, debe de ser con gratitud, porque eso es parte de la intención.
Nosotros no queremos saber cuánto usted gana o cuánto usted dejó de ganar. No, usted siempre póngale hasta más. Hoy venía hablando con mi hija, me dice, no, que gané eran 3.81. Póngale 4. ¿Qué es eso de estarle dando una migaja? No. ¿Qué es eso de buscar los centavos? ¿Qué es eso de buscar el billetito más malo? ¿Qué es eso de hacer todas las cuentas primero y después? Si me quedó algo y no pagué la luz, hasta que pagué la luz, el carro, el seguro, el teléfono, el salidita que di, la comida, el apartamento, hasta después voy a ver. Entonces así casi nunca nos queda nada, ¿verdad? Pero con Dios las cosas no son así. Las matemáticas de Dios son tan diferentes que ¿sabe qué dice en uno de los salmos? Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Explíqueme eso usted en matemática. Póngale usted fuerza, póngale cualquier otra cosa. ¿Cuánto vale su salud? ¿Cuánto? Actitud de gratitud. Que nuestras ofrendas sean para honrar a Dios. ¿Qué cosa es la honra? ¿Sabemos lo que es la honra? Respeto, temor. ¿Cómo tú honras a tus padres? No divulgando sus secretos. ¿Cómo tú honras a tu esposa o a tu esposo? Estando allí para ellos. ¿Cómo tú honras a tus pastores, a tus maestros? ¿Cómo tú honras a Dios? ¿Aló? Después que termine de predicar voy a ir allá adentro y ya no salgo más hoy. Mi hermano, mi hermana, la ofrenda tiene que tener calidad y también tiene que tener actitud del corazón. ¿Qué trajo Abel? ¿Qué trajo Abel? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué trajo Abel? Dele para atrás ahí otra vez, Cristian. ¿Qué trajo Abel por aquí? Una ofrenda, ¿qué era qué? ¿Qué era la ofrenda de Abel? ¿Cómo era? Una oveja, ¿cómo? Ah, una oveja gorda, ¿verdad que sí? Era, dice, lo mejor, y era de lo primogénito. A ver si yo estoy diciendo algo que no esté en la Biblia. Entonces, ¿qué tipo de ofrenda estamos dando al Señor? Volviendo, valga la redundancia, que ofrenda es toda nuestra vida, nuestro tiempo, los talentos que Él nos ha dado, el servicio que hacemos para Él. ¿Tiene actitud de gratitud? ¿Tiene fe? ¿Tiene la motivación de honrar? Usted sabe. Lo segundo que encuentro aquí es la misericordia de Dios tan grande. La advertencia que Dios hace a Caín contra su pecado. ¿Qué dice el versículo 6? Cuando mira que Caín se enojó, porque esto es algo increíble. No dio la ofrenda como debería haberla hecho y todavía se enoja con Dios, con él mismo, con el hermano, no sabemos. Pero a Dios no lo podía matar. A él no quiso, ¿verdad? Y entonces mata a su hermano. Se enoja porque no hizo como el otro que estaba haciendo justo, buenas obras. Que eso no nos pase a nosotros. Porque a veces me lo cuentan allí, ¿verdad? Fuera de nada tiene que ver aquí, porque eso no ocurre aquí. Que cuando alguien está haciendo bien, yo en vez de alegrarme, Dios mío, ¿qué pasa? Me pongo enojada porque el otro fue al trabajo todos los días y yo no fui. O porque otro dijo no al licor y yo sí. O porque otro se limitó y tuvo dominio propio y yo no pude, y entonces me enojo contra aquel o contra aquella. Y me llaman, fíjese pastora, que así, fulanito. ¿Por qué será que pasa eso?
No es de aquí, ¿verdad? La misericordia de Dios es tan grande que dice el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, es decir, lo buscó, porque a Dios no le podemos ocultar nada. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás así molesto? ¿Qué es lo que te ha molestado? Es decir, Dios lo busca y le dice, si tú haces el bien, la importancia de hacer el bien, de hacer el bien. No es decir solo creo, no, es hacer. En la importancia de hacer el bien dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Si tú haces bien, vas a ser enaltecido. ¿Por quién? Por Dios mismo. Porque Él fue el que enalteció, el que publicó las buenas obras de Abel. A veces tú no tienes que esperar a que yo te diga, pasa adelante. No tienes que esperar a que yo te dé un certificado de buen servicio. Hazlo para Dios con la actitud correcta y Él se va a encargar de honrarte, porque Dios honra a los que le honran. Dios lo busca, lo confronta y le da una gran enseñanza. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta y te puede llegar a dominar. Una cosa, usted no ha escuchado eso, que una mentira nos lleva a otra y a otra veces. Y a veces pasa así. Una cosa te lleva a otra y a otra. Y cuando tú vienes a ver, ya el pecado, un estilo de vida que nada tiene que ver con lo que Dios quiere, se adueñó de ti. Y aún puedes estar en la iglesia y aún puedes traer ofrenda. Pero Dios está advirtiendo a Caín, le está diciendo, detente. ¿O no? Eso le está diciendo, por misericordia. ¿Qué me dice eso a mí, mi hermano, mi hermana? Que nosotros no nos tenemos que molestar cuando alguien hace algo mejor que nosotros. Cuando alguien logró pasar una prueba que a nosotros nos ha costado, nos está costando, démosle gloria a Dios. Oremos. Pero también eso me dice a mí que cuando Dios me confronta o usa al pastor, a la pastora, a un hermano, yo debo de prestar atención a esa corrección. ¿Nadie dice amén ahora? ¿Por qué? Eso fue lo que Dios está haciendo aquí con Caín. Dios lo está buscando y le está confrontando, le está diciendo, ¿por qué quieres hacer esto? ¿Por qué estás así? ¿Por qué no tienes gozo? ¿Por qué no tienes alegría? ¿Por qué no sirves? ¿Por qué no das lo mejor de ti, Caín? ¿Por qué te rehusas? ¿Por qué te escondes? No sigas en esa actitud, porque el pecado se puede enseñorear de ti. Y después va a ser, entre más lejos, va a ser más difícil volver a traer una ofrenda que agrade a Dios, porque la ofrenda eres tú. La ofrenda soy yo. Amén. El pecado está a la puerta. Detente. Cuando tú y yo no damos lo mejor, estamos abriendo una puerta. Y es muy peligroso, porque no sabemos a dónde nos puede llevar, pero si no nos detenemos, sí nos puede destruir. No debemos esperar, mi amado hermano y hermana, una ley para dar lo mejor. No esperes a que te pidan algo, no esperes a que Dios te tenga que llamar y exhortar. Da lo mejor. ¿Cuántos aquí hacen sus taxes? No sé. No me diga a mí, guárdese ese secreto. Bueno, ya me di cuenta que sí hay gente que es formal aquí. Hacemos los taxes, ¿verdad? Y si le estamos escondiendo algo al gobierno, ¿por qué hacemos los taxes?
Algunos vamos a tener beneficios de eso. Tenemos que hacerlo porque es la ley. Pero ¿y los taxes a Dios? Digo yo. Esa ley es una ley más grande, más completa, ¿no? No ignoremos las advertencias que Dios nos da, mis hermanos. Dios nos va a pedir cuentas un día. Él le preguntó a Caín, Caín le dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Su hermano es muy importante. Su hermana es muy importante. Considere lo mejor que a usted mismo, sea de sangre o sea de la sangre de Cristo. Considérelo con amor. Si no se portó bien, ese ya no es su problema. Pero usted dé lo mejor para su hermano o para su hermana. No lo denigre. No se enoje contra nadie, menos si es de la familia o de la familia de Dios. Porque Dios está mirando, Dios está escuchando todo de nosotros. Él mostró su misericordia para Caín, aún antes de que Caín matara a su hermano. Y una vez que Caín ya mató al hermano, Dios le siguió buscando, ¿o no? ¿Y qué le dice? Vas a tener este castigo. Y Caín consideró que el castigo era demasiado grande para él. Pero aún había esperanza. Y hoy te digo a ti que si tú has sentido la mano de Dios disciplinándote en alguna área, porque has matado algo a lo que debiste cuidar, hoy Dios te levanta, te llama y te dice, todavía hay tiempo. Acepta mi disciplina. Porque eso fue lo que Caín estaba hablando con Dios. Le dice, me van a matar. Pero Dios, ¿qué le dijo? Voy a poner una señal sobre ti. Vas a tener una consecuencia, sí, pero voy a poner una señal sobre ti. No te van a matar. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Yo no sé por dónde tú vienes, dónde estás, cómo es tu ofrenda, no lo sé. Pero Dios hoy te llama a dar lo mejor de ti. Con fe, con gratitud, con determinación. Se necesita fe para dar. Se necesita fe para servir. Para poner la mirada solamente en Él. Porque si tú pones la mirada en un líder, en un pastor, en un hermano, tal vez te decepciones. Tal vez te desmotives. Pon la mirada en el que dio todo para ti. En el que dio lo mejor, en el que no escatimó ni a su propio hijo. Amén.